Hola, ¿qué tal? Son ya las 1:30 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en el mundo ahora por France 24. Vamos con los titulares. Vladimir Putin ya llegó a China. El presidente de Rusia se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping para reafirmar los lazos entre ambos países. Y su viaje se produce tan solo un par de días después de que el presidente estadounidense Donald Trump también visitara Beijing. Donald Trump da a Irán un nuevo ultimátum de hasta 3 días para llegar a un acuerdo. Las declaraciones del presidente estadounidense se dan después de haber dicho que aplazó un ataque tras haber recibido una propuesta de Teherán. Fuerzas israelíes interceptaron en aguas del Mediterráneo las últimas 6 embarcaciones de la flotilla que intentaba llegar por tercera vez con ayuda a la Franja de Gaza. En video quedó registrado cómo uniformados israelíes disparaban contra las embarcaciones. Y en nuestra sección en contexto vamos a hablar de Ecuador y el fin del toque de queda, el segundo en lo que va del año. Aunque las autoridades aseguran que hay resultados, analistas, cifras y el propio gobierno han señalado que hay una reconfiguración del crimen organizado y el mapa de los homicidios en el país andino. Nuestro compañero Patricio Peralta nos explica esta reiterativa estrategia del gobierno de Daniel Noboa. Empezamos. Vamos a iniciar en China, donde desde hace un par de horas aterrizó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario fue recibido con bombos y platillos en Beijing al inicio de un viaje que tendrá como objetivo afianzar las relaciones entre ambos países. Y dentro de su agenda está una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping. Un encuentro que tiene lugar tan solo 4 días después de que finalizara la visita de Donald Trump al gigante asiático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que dará un plazo de hasta 3 días a Irán para poder cerrar un acuerdo. Sus declaraciones se dieron después de que ayer dijera haber ordenado suspender un ataque al mencionar lo que calificó como un avance muy positivo en las conversaciones. Veamos el informe. ¿Se trata de otro giro inesperado de Donald Trump o es una táctica para hacer avanzar las negociaciones? El lunes por la noche, el presidente estadounidense afirmó en una publicación en redes sociales que había suspendido el ataque previsto contra Irán y que ocurriría este martes. Luego hizo estas declaraciones. Bueno, otros países se han acercado a mí y me han dicho que nos estábamos preparando para realizar un ataque muy importante mañana. Lo he pospuesto un tiempo, con suerte tal vez para siempre, pero posiblemente por un tiempo. Por supuesto hemos tenido conversaciones muy importantes con Irán y veremos a qué llegan. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me preguntaron si podíamos posponerlo 2 o 3 días, un corto periodo de tiempo porque creen que están muy cerca de llegar a un acuerdo. Y si podemos hacerlo, donde no haya armas nucleares en manos de Irán, y si ellos están satisfechos, probablemente nosotros también lo estaremos. No hay más detalles, pues salvo que las negociaciones continúan, ni tampoco nada sobre los términos de un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Las posiciones de ambos países son opuestas cuando se trata del tema nuclear, las sanciones contra Irán o incluso las reparaciones que Teherán exige por causa de la guerra. Por su parte, Irán sigue preparado para cualquier eventualidad. El diálogo no significa rendición. La República Islámica de Irán entra en el diálogo con dignidad, autoridad y preservando los derechos de la nación y en ningún caso retrocederá en los derechos legales del pueblo y del país. Nosotros, con lógica y con toda nuestra capacidad, hasta el último aliento, estaremos al servicio del pueblo y seremos guardianes de los intereses y la dignidad de Irán. Estos nuevos anuncios del presidente llegan tras unas publicaciones muy amenazantes del pasado fin de semana, como esta en la que el presidente Trump se muestra con el dedo en el botón nuclear listo para atacar a Irán. En noticias de la flotilla Global Sumut que pretendía llegar a la Franja de Gaza, sus organizadores dijeron que las autoridades israelíes detuvieron este martes a los integrantes de las últimas 6 embarcaciones de esta iniciativa activista y humanitaria que pretendía romper el bloqueo de la franja ejercido por Israel desde 2007 en medio de la crisis humanitaria que continúa en el territorio palestino. El lunes, la Marina israelí ya había detenido a 41 embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales. Los detalles en el informe de Maxime Pluvine. Fin de carrera para la última flotilla para Gaza. Israel interceptó el martes las 6 embarcaciones restantes de la flotilla Global Sumud, a unos 150 kilómetros de la costa del enclave palestino. Videos de los activistas mostrarían a soldados israelíes disparando al detener varios de los activistas.
Podemos ver directamente en los videos que no ha habido ninguna provocación, no ha habido acciones por parte de los participantes que justifiquen una escalada de violencia, y vemos a los soldados disparando. También podemos escuchar a algunos participantes respondiendo a los soldados y preguntando ¿por qué nos están disparando? Esto está poniendo en riesgo la vida de todos los participantes y estamos muy preocupados por su seguridad. La flotilla afirmó que cientos de activistas detenidos de más de 40 países estaban siendo trasladados por la fuerza hacia un puerto no identificado. Entre los privados de su libertad, Margaret Connolly, la hermana de la presidenta de Irlanda. Los organizadores de la flotilla difundieron entonces un video pregrabado del activista. Pido a todos que apoyen el llamado para liberar de inmediato a mis compañeros en prisión. Quiero hacer un llamado al gobierno irlandés para que apruebe sin falta el proyecto de ley de los territorios ocupados. La causa de Palestina es la brújula moral de nuestro tiempo. Es lo que nos hace humanos. Su humanidad es nuestra humanidad. Los palestinos salvarán nuestra humanidad. Global Sumud es una iniciativa civil activista que zarpó en 3 ocasiones desde 2025 con el fin de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza y abrir un corredor humanitario. Cambiamos de tema y vamos a España porque el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado por la Audiencia Nacional por 3 delitos. El exmandatario del Partido Socialista es acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en documento en un proceso que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en medio del rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Los detalles con Jesús Yajuri. Por primera vez, un expresidente del gobierno español fue imputado por cargos criminales. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por tráfico de influencias y acusado de liderar una red criminal que usó empresas de maletín e inversionistas venezolanos en el blanqueo de millones de dólares usados en el rescate de la aerolínea española Plus Ultra. La policía española y la unidad de delitos financieros registraron este martes las oficinas de empresas vinculadas al primer ministro socialista y a sus familiares. La Audiencia Nacional cita a Zapatero a declarar en calidad de acusado. El juez de la Audiencia Nacional ha acordado citar como investigado al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, cuya finalidad es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra. Según la investigación, Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011, se benefició mediante el uso de empresas fantasmas o sociedades opacas y documentos falsificados, además de ejercer presión sobre autoridades públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Estado en 2021 con dinero procedente de inversores venezolanos que habría sido obtenido mediante malversación y apropiación ilícitas. En un video publicado este martes, Zapatero se defendió de las acusaciones. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. El magistrado que lleva la causa también acusa al expresidente del cobro de cerca de 2 millones de euros en comisiones y de dar instrucciones para crear en Dubái una empresa que serviría para el envío de fondos al extranjero. El gobierno de Estados Unidos amplió el cupo para refugiados sudafricanos, afrikaners. La administración Trump informó al Congreso que buscará aceptar a 17.500 personas de esta etnia de descendientes de europeos. Una nueva jugada en el pulso que mantiene la Casa Blanca con el gobierno de Cyril Ramaphosa sobre el trato del gobierno a las minorías blancas. Más detalles en el informe de Diego Bassani. La administración Trump le abre la puerta a los afrikaners. El Departamento de Estado le envió una comunicación al Congreso informando que amplió a 17.500 la cantidad de miembros de este grupo étnico sudafricano de descendientes neerlandeses que pueden ser admitidos como refugiados. El gobierno republicano argumentó que tomó la decisión al encontrar que la seguridad de esta minoría blanca está en riesgo a causa de una presunta discriminación por parte del Ejecutivo del Congreso Nacional Africano, encabezado por Cyril Ramaphosa. Esta hostilidad en aumento agrava los riesgos para los afrikaners en Sudáfrica, que ya son objeto de una discriminación racial patrocinada por el gobierno de gran alcance.
Según el texto, el costo para trasladar a este nuevo lote de refugiados rondaría los $100 millones. Durante este año fiscal, los descendientes de los Boers han sido el grupo poblacional más beneficiado por la política migratoria de la administración Trump, que ha paralizado buena parte de las solicitudes de asilo de otras partes del mundo, una situación explicada por el director de la ONG estadounidense enfocada en migración, FWD, Todd Schultz. Como recordatorio, hasta ahora en el año fiscal 2026, Estados Unidos ha acogido a 4.496 africanos blancos, 1 de cada 800 en Sudáfrica, como refugiados y a 3 personas del resto de todo el mundo. Parte de la discordia entre la Casa Blanca y el gobierno Ramaphosa se derivó de un proyecto legislativo presentado en 2025 para intentar redistribuir las tierras del país. Una norma que afectaba a la minoría blanca, pues esta posee alrededor del 70% de las tierras, a pesar de representar solo el 7% de la población. Desigualdad que proviene de la política de apartheid contra la población negra, que tuvo lugar en la nación africana durante más de 50 años durante el siglo XX. La ley fue catalogada por Donald Trump como racista, quien posteriormente tomó represalias contra Sudáfrica, como boicotear la cumbre del G20 de 2025 llevada a cabo en Johannesburgo. Nos dirigimos ahora a los países anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol. En Ciudad de México, las obras de renovación del metro y del principal aeropuerto entran en la recta final a 3 semanas de la competición internacional que reunirá a 48 selecciones en total. Mientras que del lado estadounidense, en Los Ángeles, el sindicato de empleados del estadio organizó una protesta para exigir que no haya despliegue de los agentes antiinmigrantes del ICE durante los partidos del Mundial, como fue anunciado por la administración de Donald Trump. Los detalles en el informe de Maxime Plubiné. Carrera contrarreloj en las principales urbes sede del Mundial de Fútbol. A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial, la Ciudad de México, con su histórico Estadio Azteca, se apresura a concluir renovaciones claves, sobre todo en el metro. Creo que el Mundial se convierte en un pretexto para intervenir de manera profunda estaciones que requerían una intervención urgente y que van a dejar estaciones en óptimas condiciones para los usuarios de manera permanente. Pero las obras provocaron mayor congestionamiento de las principales vías de la capital chilanga. Hasta cierto punto comprendemos que es para mejorar nuestra ciudad y que es de una buena imagen a nivel mundial, en todo el mundo, a los visitantes que tendremos el gusto de recibir. Pero pues también ha sido un poquito caótico para nosotros como personas que vivimos sobre Tlalpan. El Mundial de este año es organizado conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos. Del otro lado de la frontera, en Los Ángeles, un sindicato de trabajadores del estadio que albergará 8 partidos del Mundial de Fútbol amenaza con irse a huelga. Exigen garantías de que agentes migratorios del ICE no estarán presentes en el recinto. Los empleados también expresaron su preocupación por tener que proporcionar información personal a la FIFA para poder trabajar durante el torneo. Estamos pidiendo que la FIFA no comparta nuestra información y nuestros datos con agencias de ICE, países extranjeros o agencias de inteligencia. No podemos celebrar el Mundial mientras los trabajadores, los turistas y nuestras familias inmigrantes y comunidades locales se sienten inseguros en Los Ángeles. El Mundial empezará en Ciudad de México el 11 de junio y se acabará el domingo 19 de julio con la final en el estadio de Nueva Jersey en Estados Unidos. Y finalizamos con una triste noticia para la música colombiana. A los 85 años murió la cantante Totola Momposina, quien venía presentando un delicado estado de salud durante los últimos meses. Oriunda del municipio de Mompox, Totó dedicó más de 6 décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región caribe colombiana. Una tradición que la llevó a escenarios internacionales y entre sus actuaciones más recordadas figura la que hizo en 1982 durante la entrega en Estocolmo del Premio Nobel de la Literatura a su compatriota Gabriel García Márquez. Vamos con nuestra sección En Contexto. Y como su nombre lo indica, aquí ponemos en contexto o en perspectiva una de las noticias más destacadas de la jornada y por eso hasta ahora saludo en el estudio a mi compañero Patricio Peralta. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Patricio, vamos a iniciar con Ecuador y el fin del segundo toque de queda en lo que va del año en este país. ¿Ha funcionado esta estrategia? Cuéntenos. Bueno, esa es una gran pregunta que trataremos justamente de indagar. Y pues Ecuador ha pasado más de esta manera, como podemos ver en las imágenes, con militares y policías
en medio de calles vacías. El 18 de mayo terminó el segundo toque de queda, como decías Andrés, en lo que va del año. El séptimo desde que inició el gobierno del presidente Daniel Noboa a finales de 2023. Desde entonces han sido más de 850 días en estado de excepción, ya sea focalizado o a nivel nacional. Es decir, más del 90% del tiempo que ha gobernado Daniel Noboa lo ha hecho bajo la militarización de las calles. Pero justamente tu pregunta, ¿qué tan efectivo ha sido o cómo quedan las estructuras del crimen organizado después de esto? Empecemos primero con los resultados de este último toque de queda, que fue del 3 al 18 de mayo. Veamos algunas de las cifras. Hubo más de 5,000 aprehendidos, algunos, sobre todo, la mayoría por incumplir el toque de queda que regía de 11 de la noche a 5 de la mañana, mientras que 717 tendrían una supuesta relación con el crimen organizado. Hay 2 calificados como objetivos de alto valor, 85 de interés penal relevante. Y también el gobierno ha emitido otros datos. Se incautó 9,2 toneladas de droga y hubo 378 allanamientos. Y esto dice el ministro del Interior sobre estas cifras. Hoy pueden salir a un país que es más seguro antes de este toque de queda, donde hemos tomado las medidas, donde hemos hecho operaciones no solamente en las 9 provincias y en los 3 cantones, sino en otras más, y hemos sacado gente peligrosa de las calles, donde peligraba la vida de quizás muchos de ustedes. Algo que la gente siempre se refiere, y te lo digo un poco para que lo analices, Juan, la gente dice con cuántas muertes violentas amanecimos hoy. ¿Por qué no cambiamos con cuántas vidas hemos salvado el día de hoy? Bueno, nosotros sí nos vamos a enfocar en los homicidios, porque el gobierno en el propio decreto en el que justifica este toque de queda y también en el estado de excepción, justamente dice que es para reducir estas cifras de los homicidios. Ecuador tuvo un récord histórico en 2025, cerró con 9.252 crímenes, es decir, una tasa de 50,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Argentina, por ejemplo, tuvo una tasa menor a 4 homicidios, esto como para entender la gravedad de este número. Ahora, las cifras, como ha sucedido con estados de excepción y toques de queda anteriores, se reducen, es decir, los homicidios bajan durante este tiempo. Hubo un descenso de cerca del 13% de homicidios durante el primer trimestre de este año frente al mismo periodo, Andrés, del 2025. ¿Se puede decir entonces, Patricio, que ha funcionado la estrategia del gobierno? Primero, no es una medida excepcional, se ha transformado ya en una nueva realidad en el país. Analistas cuestionan que se utilice esta medida considerada antes como de última instancia como parte del día a día. Entonces, ciudadanos, empresarios, negocios locales, todos tuvieron que adaptarse con la imposición de cada medida. Y el crimen organizado también lo ha hecho. Escuchemos. El tema es que la violencia se ha mantenido. Básicamente el 70% de los homicidios o muertes violentas que solían suceder en la noche, ahora suceden en plena luz del día o en la tarde. Entonces, el crimen organizado o los grupos de delincuencia organizada, que en teoría el toque de queda lo que trataba de generar era una forma de, 1, llegar a los cabecillas y 2, de evitar los asesinatos en plena noche, lo que hizo el crimen organizado fue básicamente adaptar sus horarios de trabajo. Bueno, esto ya responde parte de tu pregunta. Aparte de esa adaptación del horario, digamos, del crimen organizado, la aplicación de medidas muy restrictivas en ciertos territorios provoca que el crimen se expanda a otros donde sí pueda operar. Por ejemplo, la analista Maffei justamente señalaba que en Cuenca, una de las ciudades al sur del país consideradas más seguras, se ha dado cada vez muchas más denuncias del crecimiento de la delincuencia común. Y lo vemos también en los homicidios. El medio de verificación Lupa Media apunta a este dato. Por ejemplo, en 13 provincias se redujo esta cifra, pero en 10, la cifra de homicidios, pero en 10 provincias hubo un aumento del número de los crímenes intencionales. Y aquí 2 ejemplos. Por ejemplo, Guayas, que tenemos las cifras en verde, pasó de 1.200 a 932. Esto comparando el primer trimestre de 2026 con el primer trimestre de 2025. Los Ríos, también esta provincia en la costa, bajó de 292 a 256. También vemos que la reducción es leve. Mientras que Pastaza
tuvo un incremento ya en las cifras en rojo, pasó de 0 homicidios en este primer trimestre a 9. Y El Oro, esta provincia también en la costa, de 166 aumentó a 274. Y precisamente una de esas muertes, de esas 274, fue la de un juez y durante la vigencia del estado de excepción y la del toque de queda. Esto hace una semana. Y el gobierno lo reconoce incluso en el decreto 353 en el que implementa el estado de excepción en abril. Cita un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que señala que la disminución de estas cifras no refleja una neutralización estructural de la amenaza, sino, dice, más bien son indicios de la dispersión geográfica de la violencia. Es decir, mientras se reducen en ciertos territorios, el crimen organizado se expande a otros. Ahora, hay otro efecto y es lo que sucede después de que finalizan estas medidas del toque de queda, por ejemplo. Por otro lado, los toques de queda en México y en otros países que han tenido problemas con el crimen organizado básicamente tiene un efecto de globo. Es decir, sí, se normaliza nuevamente el mercado ilícito, pero normalmente el mercado ilícito incluso viene con más fuerza porque hubo una irrupción de 2 semanas y tienen que evidentemente movilizar sus mercancías de una manera relativamente rápida. Ahora, Patricio, estos más de 800 días del estado de excepción han derivado en otros problemas. Así es, y principalmente las vulneraciones a los derechos humanos que han tenido varias alertas durante todo este periodo. Organizaciones sociales, tanto a nivel nacional como local, informaron que hay más de 43 casos de posibles desapariciones forzadas desde que inició el estado de excepción de Noboa en 2023. Y a estas cifras, por ejemplo, se incluyen los 4 niños de Guayaquil que fueron asesinados tras un operativo militar. Y estas cifras, estos números, señalan las organizaciones, puede ser muchísimo más. A ello se suma las violaciones derivadas también de sus operaciones, las del gobierno, junto a Estados Unidos, que también ha sido parte de esta estrategia de seguridad que ha llevado el gobierno de Daniel Noboa, específicamente en los ataques a las embarcaciones del Pacífico. La Organización de Derechos Humanos CDH de Guayaquil informó que hubo la detención y tortura de 20 pescadores, fueron capturados, luego entregados a El Salvador, sin ningún tipo de cargos en su contra, y este país finalmente repatrió a todos estos ciudadanos ecuatorianos. Pero hay otro caso, por ejemplo, hay 8 pescadores desaparecidos tras el hundimiento de una de sus embarcaciones, precisamente. Analistas creen que Ecuador se encuentra en un ciclo de violencia, toque de queda. Violencia, toque de queda, estado de excepción, porque no se ataca el origen del crimen organizado, que tiene un enfoque social y de corrupción, limitando precisamente su respuesta y únicamente al ámbito militar, y no se da una respuesta integral. A eso, por ejemplo, Andrés, podríamos sumar incluso esta tasa de seguridad que implementó el presidente Daniel Noboa con el tema de los aranceles en Colombia, que precisamente podría ser un efecto contrario que señala el organismo Inside Crime al decir que, pues, al incluir este tipo de aranceles, que llegó incluso al 100%, pues esto da paso o abre paso justamente al contrabando de los productos que incrementaron muchísimo su precio. Patricio, muchas gracias por este reporte, por poner en contexto esta noticia. A ti, Andrés, ya nos vemos. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. A continuación, quédense con la crónica de historia de Álvaro Cordero y ya regresamos con más información.